Estamos hablando de graves delitos de corrupción de funcionarios. El delito de colusión, colusión agravada, estamos hablando de 15 años. Organización criminal que puede llegar hasta los 20 años. Entonces, aquí la pena no va a ser menos de 30 años de pena privativa de la libertad. Y lo que queremos saber es qué piensa Katherine Ampuero sobre lo que se abre a partir de este registro, porque acá solo hay dos posibilidades, ¿no, Katherine? O sea, es decir, si este audio que tiene evidencias de credibilidad, si no el Ministerio Público no lo hubiera incorporado en el proceso, es decir, ¿a dónde puede terminar esto, Katherine? Bueno, esto ya ha sido incorporado al proceso por el Ministerio Público y evidentemente esto va a ser valorado en su oportunidad por el Poder Judicial y considero que es un medio probatorio muy importante que está corroborando lo que van diciendo los colaboradores. Y aquí hay una sindicación directa para el exministro de Transporte Silva. La sindicación es directa que le entregaron a él dinero a cambio de dar beneficios a empresarios que obviamente tenían obras, tenían intereses dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces aquí realmente es muy grave la situación, en la situación jurídica en la que se encuentra el exministro Silva y que probablemente pues esto va a dar lugar no solamente a medidas restrictivas de la libertad, sino a un pronóstico de que si continúa el caso, pues lleguemos a una sentencia condenatoria. Pero durante el transcurso del proceso, todos los investigados, incluido el señor Silva, podrían acogerse a la confesión sincera para obtener beneficios. Recordemos que el primero que da la información es el que obtiene los beneficios. Por eso es muy importante la oportunidad en la que se deciden acoger a estos procesos. Claro, porque no, si en un momento tú vienes y aportas información, pero te la has pasado calculando durante meses si te conviene o no te conviene, y resulta que la información que das ya no es relevante porque ya el Ministerio Público la tiene o no agrega nada que sea de interés para el Ministerio Público, está muerto, va a ser 25 años a la cárcel. Porque ese es el tipo de pena que pueden afrontar, ¿no? Porque, Katherine, ¿de qué penas estamos hablando? Es decir, porque acá estamos hablando de colusión, peculado, corrupción de funcionarios, asociación ilícita para delinquir, es decir, organización criminal, todos los delitos imaginables juntos, ¿no? O sea, ¿a cuántos años podría ir a la cárcel Juan Silva si se acredita que esto es verdad? Por ejemplo. Estamos hablando de graves delitos de corrupción de funcionarios. El delito de colusión, colusión agravada, estamos hablando de 15 años. Organización criminal que puede llegar hasta los 20 años. Entonces, aquí la pena no va a ser menos de 30 años de pena privativa de la libertad. Son penas muy, muy graves porque los delitos que se están investigando, dentro de ellos el más grave, digamos, es el delito de organización criminal, porque de ahí está partiendo la teoría del representante del Ministerio Público. El señor Silva, conjuntamente con los sobrinos del señor presidente, conjuntamente con los congresistas, conocidos como los niños de Acción Popular, habrían conformado toda una organización criminal que operaba dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que esta organización tendría como líder, cabecilla o jefe, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, es al señor presidente Pedro Castillo. Y desde allí, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con estos integrantes es que lograban devolver los favorcitos de los aportes de campaña a las empresas. Muy parecido, digamos, el modus operandi también al Club de las Constructoras, ¿cierto? Donde se sorteaban las obras más importantes del país. Aquí entregaban las obras más importantes del país como una retribución por el aporte de campaña, por ese aporte que se había hecho al presidente y al Partido Perú Libre para finalmente ganar las elecciones. Estaban utilizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como eso, como su caja de devolución de favores. No, y como una articulación, porque fíjate, el audio se registra el 4 de noviembre y lo que dice, uno de los extractos, porque hay mucha gente que no ha tenido acceso a ellos todavía, dice, el día de mañana confirmado ya está que la carrera de Tarata está ganada. Se refiere a Tarata 3, es decir, que ya sale el otorgamiento de
de la obra, ¿no es cierto? Ya está ganada. Ayer y hoy se están jugando 2 carreras más que no son grandes, son de 65 y 64. Lo que me han dicho fuentes del Ministerio Público es que hay que traducir a esto, están hablando de 65 millones. Es decir, que aparte de la obra de Tarata, habían 2 obras pequeñas para ellos de 65 y 64. A 0.5. Disculpa la interrupción, cuando dice carreras, se refiere a procesos que están en... Claro, y dice, a 0.5. Lo que interpreta la Fiscalía, por la información que están transmitiendo los colaboradores, que son 3, es que 0.5 es la comisión, 5%, porque hay obras que tienen una comisión mayor. Pero están a 80, dice, pero también tenemos igual el control y esta semana que viene sale, esas sí son grandecitas, 265, y van a salir 18 conservaciones en descentralizado, se refiere a Provías descentralizado. Y en la parte nacional, en Provías nacional, van a salir como 11. Entonces, digamos, a diciembre va a haber cantidad, pero siempre hay un intervalo de esperar la buena pro, los documentos y todo ese tema. Pero los amigos de Tapuza, que participa en Tarata, han mandado, acá me han mandado un presente, y ahí se oye clic, clic, que se habla el maletín, ¿no es cierto? Y dice, 100 grandes para usted. Esto es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal. O sea, cuando dicen no cobran nada es que todavía no cobraron el adelanto, porque normalmente el adelanto sale la comisión ilegal, pero así, como estos de Tapuza son buena gente, pese a que no han cobrado el adelanto, ya le están soltando los primeros 100.000. Vamos a la pausa, por favor, Catherine, y seguimos para que nos comente sobre esto. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, y estamos conectados con la ex procuradora Catherine Ampuero, y estamos hablando del escándalo a raíz de la confirmación de la existencia de este audio del que hablábamos desde la semana pasada, entre Samir Villaverde y Juan Francisco Silva, el ex ministro de Transportes. Yo he leído el extracto más significativo, que es donde se habla de las obras y del pago de esta comisión de 100.000 soles. Ahora, ¿qué implicancias puede tener esto? Es decir, ¿qué medidas puede tomar la Fiscalía a raíz de esto, Catherine? Bueno, en principio, ya aquí, como estamos viendo entrega de dinero, todavía la investigación no comprende lo que es el delito de cohecho activo, cohecho pasivo, es el pago de coimas, es el pago de sobornos. Aquí ya es claro la entrega de 100.000 soles como una señal de buena fe, como una señal de que cuando reciban el adelanto del pago de la obra van a cumplir con el totalidad de la coima pactada, ¿no? Del soborno pactado. Entonces aquí ya estamos hablando de que la Fiscalía ya tiene la evidencia, el sustento fáctico suficiente como para ampliar la investigación, además de los delitos que ya hemos mencionado, de organización criminal, de colusión, de tráfico de influencias agravado, también el delito de cohecho, ¿no? Tanto cohecho activo como cohecho pasivo, y lo único que se hace es agravar la situación jurídica de las personas que se encuentran implicadas. Y obviamente en la línea de investigación probablemente también se amplíe para incorporar a más personas dentro de las investigaciones, porque se tiene que ver cada una de esas obras a las que están haciendo mención como las carreritas, ¿no? Que hay varias carreritas, es decir, varios procesos de licitación que obviamente va a comprender a más personas, porque hay que ver de qué empresas se trata, las que habrían ganado estas licitaciones, que definitivamente fue a través de pago de coimas o pago de favores, es decir, con delitos de colusión y cohecho. Qué personas forman parte de estas empresas, quienes están detrás, que también van a ser incorporadas. O sea, esta investigación realmente recién empieza para muchos cuyos nombres hasta la fecha no conocemos. Pero en lo que es el señor Silva, el señor Bruno Pacheco, el señor, los congresistas de AP, esto ya va tomando mucha fuerza con toda la evidencia que tiene el Ministerio Público, y sobre todo, Nicolás, que aquí vemos que se está corroborando lo que van señalando los colaboradores. Y bien, en un inicio, pues, Villaverde anunció que tenía estos audios, que tenía esta evidencia, pero evidentemente la forma en cómo él buscó hacerlo público, que fue a través del Congreso de la República, a muchas personas nos hizo dudar si tenía o no
el material probatorio como para acreditar cada uno de sus dichos. Y parece que sí las tiene, y ya esto lo ha entregado al Ministerio Público, y el Ministerio Público lo que está haciendo pues es recabando, corroborando cada uno de sus dichos para poder ya finalmente avanzar en este caso, y ya está pidiendo medidas restrictivas de la libertad, como ha sido, por ejemplo, el impedimento de salida del país, ¿no es cierto? Que la audiencia ya ayer estuvo la sustentación de esta medida, y no descarto que pero claro, aquí como ellos son altos funcionarios del Estado, como por ejemplo el señor Silva, no se podría decretar, por ejemplo, una prisión preventiva. No, porque para eso necesitamos que el Ministerio Público, aquí el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, formule la denuncia constitucional correspondiente para que le levanten esta inmunidad en el Congreso de la República y ya puedan ser acusados ante el Poder Judicial y poder pedir medidas restrictivas de la libertad, como lo es una prisión preventiva, ¿no? Claro, que es lo que cabe. O sea, tiene que, Catherine, tiene que ocurrir el antejuicio, ¿no es verdad? Exactamente. Es decir, el fiscal de la Nación, una vez reunidas todas las evidencias que lo llevan a la conclusión de que el señor ministro está implicado en actos delictivos, tiene que hacer el procedimiento hasta el Congreso. Es decir, le pide al Congreso que el Congreso autorice al fiscal a denunciar ante las autoridades judiciales, es decir, ante la Corte Suprema, al ministro, y a partir de ese momento sí se puede, en el momento en que el Congreso lo autoriza, se pueden activar todos los procedimientos que la ley permite. Es decir, para resumir, o sea, la Fiscalía no podría pedir, por ejemplo, prisión preventiva. No, en este momento no, porque él ha ocupado un alto cargo, ha sido ministro de Estado, y los ministros de Estado todavía tienen esta prerrogativa durante 5 años después de haber dejado el cargo, y es lo que se le estaría aplicando. Aquí pasaría algo así como el caso de Inostroza Pariachi, pero aquí ya la Fiscalía ha tomado las previsiones del caso para que no tengamos a otro fugado de la justicia, como lo es este ex magistrado. Claro. Aquí ya hay un impedimento de salida del país. Estoy segura el Poder Judicial va a declarar fundado este pedido para asegurar la presencia del investigado y no se puedan dar casos como el que he mencionado, donde rehuyen a la acción de la justicia por la evidencia que está saliendo. O sea, ahorita ya hay mucho material probatorio, la evidencia es bastante fuerte, que va a hacer que estas personas quieran eludir la acción de la justicia, tratando de ponerse a buen recaudo, claro, es decir, fugarse. Y como lo está haciendo Bruno Pacheco, por ejemplo, ¿no? Ahora con todas estas evidencias que van saliendo, ¿crees que Bruno Pacheco va a buscar realmente ponerse a derecho? Lo que va a querer seguramente, si está en el país escondido, lo que va a tratar de hacer es salir del país, y existen muchísimos interesados en que Bruno Pacheco no sea ubicado y capturado por la policía. Y lo más triste, y hay que decirlo, Nicolás, que la ciudadanía no confiamos en la policía, porque esto depende del Ejecutivo, y quienes están implicados en estos graves delitos de corrupción y organización criminal son personas del Ejecutivo. Entonces, eso que salga la policía o el ministro a decir, estamos buscando, hemos desplegado una serie de actividades o acciones para ubicar y capturar a Bruno Pacheco, pues no es nada creíble. Como yo decía, solamente falta que el presidente, igual que Fujimori en su momento, haga el show de subirse a una camioneta y salir a buscar a Bruno Pacheco, como lo vimos en el pasado a Fujimori buscando vecinos. Claro, ahora, ¿esto qué significa? Porque incluso yo me imagino que los abogados del exministro Juan Silva lo que están planteando es que el Ministerio Público no tiene derecho a solicitar medidas restrictivas porque eso tiene que pasar previamente por el Congreso. Me imagino que ese va a ser el argumento, ¿no? ¿O no? Puede ser el argumento, pero haya antecedentes al respecto, ¿no? Porque estos son medidas que se están dando dentro de una investigación preliminar. En lo que sí coincido es que una medida de prisión preventiva, ya dentro de una formalización de investigación preparatoria, eso sí va a tener que pasar por autorización del Congreso de la República. Y estoy segura, o bueno, al menos es lo que espero del Congreso de la República, siendo un caso tan mediático,
de interés nacional que le van a dar la prioridad del caso una vez que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decida finalmente formular una denuncia penal. Y aquí viene otro tema. ¿Va a ser Pablo Sánchez o va a ser otro u otra fiscalización? ¿Cierto? Porque el cambiar también a fiscal de la Nación implica un cierto retraso en las investigaciones, porque el nuevo que entre va a tener que empaparse, va a tener de cero que tomar conocimiento de todos los actuados del caso mismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay otra arista que hay que evaluar dependiendo de quién va a asumir el cargo de fiscal de la Nación. Porque ya a los dos más, ¿cierto? Claro, porque además en la disputa que hay en este momento, si fuera cercano a Zoraida Ábalos, algunos temen que la decisión que tome la nueva fiscal de la Nación, porque parece que sería mujer en ambos casos, lo que haría sería revertir la decisión de Pablo Sánchez y suspender las diligencias hasta el 2026. Pero si es cercana a Pablo Sánchez, lo que va a hacer es continuar la investigación. O sea que, digamos, estamos viviendo días decisivos. Ahora, en un momento como este, Juan Silva se puede subir en un avión y se va del Perú y no pasa nada. Nadie se lo podría impedir. Todavía no hay una orden de impedimento de salida del país. En consecuencia, lo podría hacer, porque el único que puede dar esa orden, esa medida restrictiva de la libertad, es el Poder Judicial. Ahora, ¿no? Él se ha allanado, ¿no? Él ha dicho, el problema es que él ha dicho cosas contradictorias. Él ha dicho, dejo mi pasaporte, además él está vencido, no sé qué. Pero por el otro lado, cuando yo le he preguntado si le dictaran prisión preventiva, si se pondría derecho, él ha dicho que no, porque no confía, que la investigación está manipulada políticamente. Es decir, haría lo mismo que Pacheco, es más o menos lo que ha anunciado. Lo cual termina, ¿no? A ver, vamos a recordar exactamente qué fue lo que dijo, por favor, Catherine. ¿Derecho? O sea, usted está acá sentado. No han dictado, es cierto, todavía prisión preventiva. Si dictaran prisión preventiva, ¿usted se escondería como Pacheco? No te podría decir. Si lo considero injusto, es injusto, no puedo asumir por algo que es injusto. Porque pero se si dijo, es justo, que tiene que asumir. El fin de semana circulaban rumores intensos de que usted no iba a ir a la citación y más bien iba a salir del país. No, ¿Usted sí contempló esa posibilidad? No, en ningún momento. Yo he decidido irme. Inclusive ese día me entrevistó una radio, creo que era Comer, no lo recuerdo en todo caso. Me llamaron, me dijeron, ustedes dicen que ya salió del país. Le digo, estoy acá en el Perú. Y he dado mi declaración el día viernes a las 5:30 de la tarde en la Fiscalía. Hoy estoy acá. Pero lo que me está diciendo es que si usted considera injusto una medida tipo prisión preventiva, usted no la acataría. Pienso que tengo que rechazarlo porque no es justo que te hagan esas cosas. O sea, ¿pasaría a la clandestinidad? No necesariamente, pero haría pediría que lo revisen esa situación y me pondría para que me encarcelen por algo que no es justo. Bueno, está claro, ¿no? Es lo que dicen todos. Ahora, es increíble lo que está pasando, Catherine, tú con la experiencia que tienes, porque lo que está ocurriendo es que se están sumando colaboradores eficaces. O sea, entiendo que hasta ahora ya van 3, ¿no? Y que además la información que va recabando la Fiscalía, y esto es lo que ha podido revisar el equipo de Pablo Sánchez, que la información que viene tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Fiscalía de Lavado de Activos coinciden. Es decir, llevan a las mismas conclusiones. Se confirman las secuencias, es decir, de que habían empresas que habían sido seleccionadas para que ganen licitaciones, que había un direccionamiento en los nombramientos para hacer que esto fuera posible. Es decir, toda esa información empieza a cuadrar, ¿no? Empieza a cuadrar. Sí, es verdad. Y después de que se ha hecho público esta transcripción de esta conversación que ha tenido el exministro Silva con este empresario Villaverde, yo creo que la lista de colaboradores eficaces se va a ampliar. Se va a ampliar porque esto, como vuelvo a señalar, abre la investigación para investigarse otros procesos de licitación a otras empresas que también van a resultar implicadas. Como vuelvo también a señalar, y hemos coincidido contigo, el que dé primero la información, claro, él es el que va a tener acceso a los beneficios de colaboración eficaz. Entonces, ahorita deben estar temblando, seguramente están buscando abogados para tratar de llegar a la Fiscalía con información importante, relevante, que hasta la fecha todavía no se conoce, pero que va a entrar
en todo caso, a complementar lo que ya han señalado estos colaboradores eficaces. Así que la situación de los que están investigados, lo que está haciendo es agravándose, se agrava. Y se agrava, obviamente, también para el jefe de Estado, ¿no? Ahora, y la situación de los ejecutivos de las empresas que se citan, Tapusa, y no solo Tapusa, porque Villaverde habla en algún momento, dice, yo hablo con las empresas chinas Civic, ICE, Tapusa, Termirex, NIC, Incox, todititas, dice, todititas. Es decir, que él al poner el nombre de estas empresas, convierte a estas empresas en objeto de investigación también, ¿no? Por supuesto, ahora lo que tiene que hacer la Fiscalía es pedir la relación de todas las obras en las que han ganado estas empresas, porque los indicios apuntan en que todo lo que han ganado, en donde han resultado favorecidas como el otorgamiento de la Buena Pro, habrían sido producto del pago de coimas. Ya sabemos cuál es el modus operandi de cómo han obtenido ser beneficiados con las obras dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente Provías. Entonces, ahí hay otra línea de investigación que va a seguir el Ministerio Público. Bueno, estamos además acá hay que aclarar y descifrar quién es Anatolio, por ejemplo, ¿no? Porque hablan constantemente de Anatolio, que no queda claro quién es exactamente, por lo menos a mí no me queda claro. Ahora, cambiando de tema, Catherine, la justicia ha decidido que Odebrecht sí puede contratar con el Estado. Y esto nos enfrenta al tema, por ejemplo, de que hay una obra muy grande en Ventanilla de Sedapal que, según todos los indicios, hay mucha presión para que la gane OHL, que es una empresa española, que estaba involucrada en el Club de la Construcción y que, por lo que entiendo, no tiene precisamente la mejor oferta. Exitosa. Entonces, la preocupación que con toda legitimidad uno se plantea, ¿no está ocurriendo otra vez lo mismo? No estamos repitiendo la historia del Club de la Construcción y por todos lados, ¿no? La obra esta del Óvalo Monitor también la han hecho empresas asociadas al Club de la Construcción. O sea, tú en el Perú te coimeas funcionarios, cometes delitos, pagas comisiones ilegales, adquieres obras haciendo trampa y corrompiendo, y sin embargo no pasa nada, tú sigues contratando con el Estado como si nada estuviera ocurrido. O sea, acá tiene que haber algún tipo de modificación en la legislación, ¿no? La casuística nos ha demostrado de que en este país, en nuestro Perú, es muy fácil coimear desde los más altos funcionarios del Estado, robarnos descaradamente, te sometes a un proceso de colaboración, das información de manera selectiva, lo que te conviene y lo que no te conviene, y encima sales con los bolsillos llenos y todavía puedes seguir contratando con el Estado. Cuando nosotros criticábamos el acuerdo de colaboración eficaz, que no se criticaba todo en su conjunto, pero había algunos extremos de la colaboración eficaz absolutamente nefastos, y que han creado este pésimo precedente, la empresa Odebrecht puede seguir contratando con el Estado con la nueva razón social gracias al acuerdo de colaboración eficaz. Porque fue en el acuerdo de colaboración eficaz, en esa sentencia de colaboración eficaz, donde las autoridades debieron sancionar a la empresa con no permitirle volver a contratar con el Estado. Pero lamentablemente nuestras autoridades crearon este pésimo precedente en la lucha contra la corrupción y que hace que tengamos más Odebrecht en el futuro, ¿no? Ahora Odebrecht ha sido reemplazada por las empresas chinas. Después de las empresas chinas, ¿quiénes más van a venir a robarnos de manera impune, con los bolsillos llenos y encima seguir contratando con el Estado? Claro, pero Odebrecht no solamente puede seguir contratando con el Estado, sino que en obras donde evidentemente han pagado coimas, continúan a cargo de la concesión, como es en la Interoceánica, por ejemplo. En la Interoceánica siguen ahí. En Rutas de Lima, que fue los peajes, todavía tienen eso es no, pero eso es increíble. Siguen beneficiando. Claro, lo que ha pasado con Rutas de Lima y con Línea Amarilla, ¿no? Que ahora se llama Lima Expresa. Es decir, estás en medio de un escándalo, en una investigación internacional, donde el presidente de la corporación OAS está preso y venden la concesión a una empresa francesa, como si no estuviera pasando nada, como si esto fuera normal, como si el contrato fuera legítimo, transparente, pulcro, ¿no?
No sé, yo creo que esto es un asunto de decisión de nuestras autoridades, pero también de ajustar más la legislación sobre esto, ¿no? Porque diga lo que diga un acuerdo de colaboración eficaz, si tú tienes una ley que establece quiénes son los que están impedidos de contratar con el Estado y ahí pones a aquellos que hayan participado en actos de corrupción acreditados, simplemente se acabó la discusión. No pueden participar, están fuera. No los queremos. Si quieren contratar con la empresa privada, que contraten. Sí. Pero con el Estado peruano nunca más. Correcto, Nicolás. De acuerdo a la ley de contrataciones y adquisiciones con el Estado, la empresa que reconoce haber cometido delitos, como en este caso, por ejemplo, Odebrecht, que reconoció, no puede contratar con el Estado. Sin embargo, la ley de colaboración eficaz le faculta al fiscal le faculta a que pueda levantar esta prohibición. O sea, le da la herramienta o el arma al fiscal. Si quieres, la aplicas y si quieres, no lo aplicas. Y lamentablemente nuestros fiscales han decidido levantarle esa prohibición y permitirle a la empresa que siga contratando. Entonces, la casuística, la experiencia nos demuestra que no vale la pena darle esta herramienta a los fiscales. Aquí hay que hacer una modificación a la ley de colaboración eficaz y que sea que la empresa que ha cometido delitos en nuestro país, delitos de corrupción como Odebrecht, no pueda contratar con el Estado. Porque darle esa facultad al fiscal, mira el precedente que hemos generado. Claro. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Porque uno empieza a revisar, es increíble, las obras por todos lados y por todos lados te aparece, igual ha pasado con Mala, que además hay obras tiradas ahí que han empezado y no las han terminado. Es decir, se repite la historia porque hay una permisividad. O sea, si tú puedes coimear, hacer una organización que además articula la repartición de obras y el pago de comisiones, ¿no? Hace una especie de oligopolio de la coima, ¿no es cierto? Y no pasa nada, es decir, puede seguir haciendo negocios, entonces para adelante, ¿no? Es como ser como permisivos y tolerantes con la corrupción, ¿no? Y no dar un mensaje firme para que estos hechos no se repitan, ¿no? Y no solo permisivos y tolerantes, sino encima los premiamos, porque para mí permitirles seguir tratando con el Estado es premiarlos, además de ser permisivos, tolerantes, ¿no? Estamos incentivándolos para que más empresas extranjeras vengan a cometer estos hechos tan vastos para nosotros, ¿no? Ahora, para terminar, Catherine, desde el punto de vista formal, si el fiscal de la Nación hace una investigación, en este caso sobre el presidente Castillo, esta investigación en algún momento va a llegar a una conclusión, que hay elementos para acusarlo o no. Sin embargo, constitucionalmente no lo puedo acusar. Tiene que esperar a que acabe su mandato. Eso es lo que dice la Constitución. Pero de lo que habla la disposición fiscal número 06 de Pablo Sánchez, es que si bien no lo puede acusar, sí lo puede denunciar por infracción a la Constitución. Porque, por ejemplo, el hecho de que hayas participado en actos de corrupción no solo es un delito, sino desde el punto de vista de las funciones presidenciales, es la violación de una obligación constitucional, que es proteger el erario público. Es decir, que podrías acusarlo de haber transgredido la Constitución. Y ahí sí es posible que el Congreso tome decisiones, ¿no? Correcto. Una cosa es el tema penal, que tiene que ver con el antejuicio, es cuando se pide autorización al Congreso para poder acusarlo ante el Poder Judicial y eventualmente poder ser sentenciado, ¿no? Y otra cosa es el juicio político, que implica la vulneración a la Constitución política del Estado. Y eso también lo puede hacer, no solo el Ministerio Público, sino también lo pueden hacer los congresistas. Con el avance de las investigaciones, y ya para mí existe suficiente evidencia, se está corroborando, estamos viendo que el presidente Pedro Castillo ha vulnerado, ha infringido la Constitución, lo cual puede dar lugar a que las autoridades, como el fiscal de la Nación o los congresistas, puedan formular esta denuncia constitucional por infracción a la Constitución, no por delitos, ¿no? Sino por infracción a la Constitución, y el Congreso puede darle el trámite correspondiente. ¿Qué puede hacer el Congreso frente a esta denuncia constitucional? Luego de que siga el procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Congreso
la sanción que puede imponer al presidente Pedro Castillo es la inhabilitación para poder ejercer cualquier cargo público dentro de la administración. Y esto es que ya no podría ser o continuar siendo presidente de la República. Y ahí es donde tendríamos que ya seguir la sucesión constitucional. Y otra de las cosas es el tema de Dina Boluarte, que también está afrontando una denuncia constitucional, ¿no es cierto? Pero ese es el camino, o sea, no solamente el camino, muchos piensan es la vacancia por incapacidad moral permanente, no, sino que a raíz de estas investigaciones que estamos viendo, que a partir del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abierto al presidente de la República, se puede formular esta denuncia constitucional que finalmente puede concluir con la inhabilitación de Pedro Castillo para el ejercicio del cargo como presidente de la República. Ahora, hay una cosa cierta que hay que anotar, Catherine, esto no ha ocurrido antes, ¿no? Es decir, siempre ha ocurrido que pese a las denuncias de corrupción que habían incluso de personas cercanas al entorno presidencial, estas denuncias, estas investigaciones sobre los expresidentes se han postergado hasta que ha terminado su mandato. Incluso ha habido expresamente la decisión de fiscales de la Nación con respecto a este tema, ¿no? No los vamos a investigar, vamos a esperar a que acabe su mandato. Ahora, y el argumento que se ha usado es que no se puede poner en riesgo la estabilidad de la República, ¿no? Pero no nos podemos permitir que haya inestabilidad en la República, pero sí nos podemos permitir que haya presidentes que hoy están haciendo cola para ir presos. O sea, no tiene sentido. A ver, el único precedente que recuerdo es de la misma Zoraida Ábalos con respecto a Martín Vizcarra. Ahí marcó el primer precedente, Zoraida Ábalos, de que un presidente de la República no puede ser investigado durante su mandato, sino cuando termina con el ejercicio presidencial, ¿no es cierto? Y él ya lo que hizo es abrir investigación en contra de Martín Vizcarra y proceder inmediatamente a la suspensión de todo acto de investigación. Y recordemos que ese precedente lo hizo cuando se supo de estos audios, de estas conversaciones que tuvo Martín Vizcarra, tratando de que los testigos, en este caso su secretaria Miriam Morales y otra persona más que también era su asistente, mientan a la fiscalía respecto de las visitas de Richard Swim a Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y se destapó todo lo de Richard Swim y las contrataciones irregulares de señor en el Ministerio de Cultura. Y es allí donde la fiscal de la Nación marca este primer precedente respecto de Martín Vizcarra, el cual lo vuelve a repetir tiempo después con el Zoraida Ábalos con el profesor Castillo. Claro, porque tenemos que terminar por hoy, Catherine. Te agradezco infinitamente por esta conversación que ha sido, como siempre, muy ilustrativa y muy útil. Muchas gracias, Catherine. Un abrazo.